Buenos días, hermanos, bienvenidos. Vamos a dar inicio, vamos a hacer una oración para iniciar. Padre, gracias porque tú eres bueno y porque tus misericordias son grandes, porque eres bueno para con tu iglesia y te pedimos que esta alabanza pueda ser de olor grato a ti y que también, Padre, tu Espíritu Santo nos revele tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Oh, criaturas del Señor, cantad con melodiosa voz, alabadle, aleluya. Ardiente sol con tu fulgor, oh luna de suave esplendor, alabadle, alabadle, aleluya, aleluya, aleluya. Viento veloz potente a luz, nubes en claro cielo azul, alabadle, aleluya. Suave dorado amanecer, tu manto noche al extender, alabadle, alabadle, aleluya, aleluya, aleluya. Hombres de tierno corazón, llenos de gracia y de perdón, alabadle, aleluya. Los que en dolor y pena van, hecha en el toda ansiedad, alabadle, alabadle, aleluya, aleluya, aleluya. Cante la entera creación con humildad y adoración, alabadle, aleluya. Al Padre, al Hijo, al Redentor y al eternal Consolador, alabadle, alabadle, aleluya, aleluya, aleluya. Cante la entera creación con humildad y adoración, alabadle, aleluya. Al Padre, al Hijo, al Redentor y al eternal Consolador, alabadle, alabadle, aleluya, aleluya, aleluya.
roca de la eternidad. Fuiste abierta para mí, sé mi escondedero fiel. Solo encuentro paz en ti, rico, limpio manantial, en el cual lavado fui. Aunque sea siempre fiel, y aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr. Solo en ti, teniendo fe, deuda tal podré pagar. Mientras deba aquí vivir, y al instante de expirar, cuando vaya a responder a tu augusto tribunal, sé mi escondedero fiel, roca de la eternidad, roca de la eternidad. Fuiste abierta para mí, sé mi escondedero fiel. Solo encuentro paz en ti, rico, limpio manantial, en el cual lavado fui. Aunque sea siempre fiel, y aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr. Solo en ti, teniendo fe, deuda tal podré pagar. Mientras deba aquí vivir, y al instante expirar, cuando vaya a responder a tu augusto tribunal, sé mi escondedero fiel, roca de la eternidad, roca de la eternidad, roca de la eternidad. Muy buen día, Dios le bendiga. Y bueno, pues yo le invito en esta mañana que disponga su vida y disponga todo su ser para que la palabra de Dios le hable y pueda ser como alimento en este día, como agua fresca a su vida. Quiero invitarle a orar conmigo, pedir la dirección del Señor. Padre Celestial, gracias Señor porque ya a un año, Señor, de estar transmitiendo, Padre, gracias te damos porque hasta aquí nos has ayudado, Señor, a seguir adelante, a seguir firmes. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias, Señor, por la iglesia Vida Nueva, por los fieles, Señor, por los fieles a ti, que a pesar de la pandemia, a pesar de las angustias, a pesar
de las situaciones difíciles que ha vivido. Sigue firme, Señor, sigue adelante, sigue confiando en ti, se sigue conectando, Señor, y no ha permitido que el enemigo le robe y le aparte de ti, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Ponemos esta palabra hoy en tus manos, Señor. Creemos que eres tú quien nos habla, creemos que eres tú quien nos quiere hablar, Señor, y que podamos, Señor, poner en práctica tu palabra. Que seamos hacedores de tu palabra, Señor, y podamos traer a nuestra vida bendición. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, Dios le bendiga. Bienvenido a este tiempo de enseñanza, este tiempo de la palabra de Dios. Después de haber meditado y cantado estos himnos tan hermosos, vamos así a continuar hoy con nuestra enseñanza. Venimos viendo una serie acerca de las armas, ¿verdad? De nuestra milicia, de las armas que tenemos para tener victoria en nuestra vida cristiana. Dios lo ha provisto todo, Dios lo proveyó todo, y le he dicho en diversas ocasiones, no hay excusas ya para andar en derrota, para no poder, para estar desanimados, para no seguir adelante, para no levantarnos. La Escritura dice que el reino de Dios es de los valientes lo arrebatan, ¿verdad? Solamente la gente valiente se levanta en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y arrebata el reino de los cielos. El reino de los cielos es para los violentos espiritualmente hablando, para aquellos que no se caen y se quedan tirados, sino que en el nombre de Jesús se levantan. Y hoy quiero hablarles acerca del ayuno, una herramienta más, el poder del ayuno. El poder del ayuno es una herramienta más con la cual el cristiano cuenta. Y quiero llevarle a 2 Corintios, capítulo 10, versículo 4 de 2 Corintios, dice la bendita palabra de Dios: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Se lo vuelvo a leer: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son esas armas de nuestra milicia? Pues hablábamos del nombre que es sobre todo nombre, la sangre de Jesucristo derramada en la cruz. También tenemos su mente, hablábamos de la mente de Cristo, la armadura de Dios, la oración, el ayuno, la palabra de Dios, su victoria en la cruz y sobre la muerte, la fe. Hablaremos también acerca de la fe. Y bueno, pues estas son las armas, nuestras armas, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Y hoy queremos hablar del ayuno, el poder del ayuno en la vida del cristiano. Y hoy vamos a aprender acerca de qué es el ayuno, de cómo es el verdadero ayuno, y vamos a entrar, ¿verdad?, al estudio de la palabra en Mateo, ¿verdad?, capítulo 16, ¿verdad? Dice la Escritura, Mateo capítulo 6, versículos 16, dice: cuando ayunéis, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Eso es lo que dice la bendita palabra de Dios,
¿verdad? Que cuando ayunes no es una opción, no es una opción el ayuno, necesitamos ayunar, debemos ayunar. El ayuno es parte de la vida cristiana, pero quiero decirle algo, el ayuno sin oración no es ayuno. Usted puede ayunar y, y no orar, eso no sirve, eso no tiene caso. El ayuno va acompañado de oración, ¿verdad? El ayuno es un tiempo apartado para orar y meditar, ¿verdad? En la palabra de Dios, sin provisión que satisfaga las necesidades básicas del ser humano, como lo es el alimento, como lo es el agua, ¿verdad? Hoy en día, como lo es el celular, es una necesidad básica que la gente no puede vivir sin su celular. Es un ayuno, es un tiempo apartado, ¿verdad? Para apartarnos a orar y meditar en la palabra de Dios. También el ayuno, ¿verdad? El ayuno es una dieta, no es una dieta. El ayuno no es como mucha gente piensa, que es una dieta para ponernos a dieta, y la gente que hace eso, bueno, pues está bien, pero ese ayuno no sirve para agradar a Dios. Ese ayuno no sirve. El ayuno verdadero no es ponerte a dieta. Hay gente que usa, ¿verdad? Como pretexto, ¿verdad? Del ayuno, y dice, vamos a ayunar, pero con el único propósito de bajar de peso, pero no cumple el propósito espiritual para el cual el ayuno fue creado. Y por eso hoy hay negocio, hay a partir de aquí, ¿verdad? Este ayuno, hay dietas, pero el ayuno no es ponernos a dieta, no es para ponerte a dieta. El ayuno, ¿verdad? No es torcerle la mano a Dios para que haga lo que tú quieras. Mucha gente que quiere algo a fuerzas y se ponen a ayunar y piensan que de esa manera Dios se verá obligado a hacer lo que ellos quieren. Y no necesariamente el ayuno hará que Dios haga todo lo que nosotros queremos. Recuerden que siempre Él sabe lo que es mejor para nosotros, y habrá ocasiones que el ayuno está equivocado. Hay gente que equivoca el ayuno, que ayuna por cosas incorrectas, y seguramente que Dios no le contestará. Perdóneme que se lo diga de esta manera, ¿verdad? El ayuno no es una dieta, ajá, y tampoco es torcerle la mano a Dios para que Él haga lo que nosotros queramos, ¿verdad? Y bueno, pues dadas las circunstancias, ¿verdad? Vamos a analizar qué es el ayuno. Quiero hablarle de algunos aspectos del ayuno. Ayunar, podemos ayunar de comida, de hábitos, de pecados, de pensamientos, de nuestro mal carácter, ¿verdad? Podemos ayunar de televisión, podemos ayunar de celular, podemos ayunar de muchas cosas, y de hecho deberíamos de estarlo practicando en nuestra vida diaria, ayunar de vicios, ayunar de malas prácticas, ¿verdad? Decíamos de malos hábitos, también podemos ayunar, ¿verdad? Y bueno, pues el ayuno es una renuncia voluntaria de ingerir alimentos. No es que te obliguen, sino es algo voluntario en donde tú decides por un día, por dos, por tres, por una semana, según la capacidad que tú tienes para hacerlo. El ayuno, ¿verdad? Es una renuncia voluntaria, es la abstinencia total o parcial de alimentos o actividades también, ¿verdad? Como lo podemos ver en Mateo capítulo 4, el Señor Jesús fue y ayunó 40 días y 40 noches, pero en el desierto Él no pudo haber ayunado sin tomar agua. O sea, que
Cuando viene Satanás a tentarlo, no dice la Biblia que tenía sed, sino tenía hambre. ¿Por qué no tenía sed después de 40 días? Porque seguramente Jesús estuvo tomando agua. Ahí podemos ver cómo es un ayuno, cómo puede ser un ayuno. Puedes tomar agua sin probar alimentos, lógicamente agua simple, y ahí vemos la enseñanza. Viene el enemigo y lo tienta porque sabía que tenía hambre, no tenía sed, tenía hambre, y podemos ver que ese ayuno el Señor Jesús pudo llevarlo a cabo porque participó del agua. También podemos ver, ¿verdad?, el ayuno de Daniel, allá en Daniel capítulo 10, de 21 días, ¿verdad?, donde fue parcial, donde en ciertas horas comía, ¿verdad?, donde en ciertas horas participaba de alimentos ligeros, ¿verdad? Y de esa manera lo llevó a cabo. Pero bueno, pues vamos a continuar. Quiero hablarle de otro aspecto del ayuno. El ayuno es para Dios. Ahí en Mateo, vaya conmigo a San Mateo capítulo 6, en el versículo 16 al 18, dice que el ayuno es para Dios, no es para las personas. El ayuno no es para nosotros, no es para los hombres, para que los hombres lo vean, sino es para Dios, ¿verdad? Dice, cuando ayunéis no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Cuando nosotros ayunamos no debemos de hacerle ver a los demás que estamos ayunando, afligirnos para que los demás vean que nosotros sí ayunamos. Más bien dice el verso 17, pero tú cuando ayunes unge tu cabeza y lava tu rostro, dice, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. El ayuno es para Dios, amada familia. El ayuno es dirigido a Dios. Entonces, vamos a ver dos aspectos importantes del ayuno: los propósitos para ayunar y los beneficios del ayuno, ¿sí? Vamos a ver dos aspectos interesantes, importantes que encontramos acerca del ayuno, los propósitos del ayuno y los beneficios del ayuno. Y aquí es donde nos vamos a dar cuenta del poder del ayuno, el poder del ayuno en la vida del cristiano. Y muchos, yo creo, que a partir de hoy empezarán una vida, un hábito. Quiero decirle también que el ayuno es una disciplina del cristiano. Les decía yo, no es una dieta. El ayuno es una disciplina que el cristiano, si usted es cristiano desde hace muchos años, pero no ha ayunado, usted se ha perdido de un gran tesoro, se ha perdido de los beneficios que el ayuno le puede traer a su vida. Y a veces no tenemos victoria sobre nuestros enemigos, a veces estamos batallando en nuestra vida cristiana porque no somos capaces. ¿No es usted capaz de apartar un día, apartar una comida, apartar 2 comidas para Dios? Es más importante a veces para nosotros la comida, el alimento, que el mismo Dios, ¿verdad? Y somos incapaces de apartar un ayuno para Dios. Por eso en esta hora quiero hablarle de los propósitos por los cuales ayunamos. Ya puse en claro que el ayuno no es torcerle la mano a Dios para que haga algo, porque solamente la gente ayuna cuando el familiar se le va a morir, entonces se pone a ayunar para que no se le muera. Pero nunca antes había ayunado, y eso es lo que vamos a aprender hoy, los propósitos para ayunar. Y el primer propósito es para expulsar al diablo. El ayuno nos da esa fortaleza de expulsar al diablo. Y en Mateo capítulo 17 podemos encontrar que la palabra de Dios nos enseña. Mateo 17, versículo 14 al 21, dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor,
ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondió Jesús, respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y respondió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora, ¿verdad? Y viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿A qué género se refiere? No se refiere al género del demonio que aquel joven tenía, sino se refiere al género de incredulidad. Amada familia, amado hermano, hermana, ¿cómo podemos echar fuera el demonio? ¿Cómo podemos echar fuera al enemigo? El ayuno nos puede ayudar, el ayuno. Una persona que está constantemente en ayuno, que está ayunando, tiene la autoridad, tiene la fuerza espiritual de parte de Dios para reprender al enemigo. Ahí vimos que los apóstoles, los discípulos, no tenían esa autoridad, y Jesús les tiene que decir: por su poca fe, por su falta de fe, pero les dice: la única manera en que este demonio, este espíritu, se puede ir de ustedes, o sea, la falta de fe, la incredulidad, es a través del ayuno. Entonces, el ayuno nos sirve para expulsar al diablo, ¿verdad? Nos da la fortaleza, nos da la autoridad cuando nosotros pagamos el precio. Número 2, el segundo propósito para recibir el avivamiento. Mucha gente necesita el avivamiento en sus vidas. Mucha gente en esta pandemia ha perdido el gozo, ha perdido la fe, ha perdido en su vida cristiana el anhelo, el deseo. Mucha gente no se conecta, mucha gente cristiana ahorita está viviendo como inconversos, pero es ahí donde encontramos, ¿verdad? El avivamiento, que tu corazón se avive, que una iglesia se avive, que una familia se avive, es en el ayuno. Allá en Joel, en los profetas, el profeta Joel, capítulo 1, versículo 14, dice la palabra de Dios. Dice: proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y aclamad a Jehová. Convocad a un ayuno, les dice el profeta Joel al pueblo: vengan, convoquen a los sacerdotes, convoquen, ¿verdad?, a los ancianos, convoquen a los moradores de la tierra, al pueblo, y proclamad un ayuno, y convocad asamblea, y congregad a los ancianos, y es el ayuno el que trae el avivamiento. Quiero darle allá en Joel, sí, ahí mismo, Joel capítulo 2, pero ahora en el versículo 12 al 14, Joel 2, 12 al 14, por eso pues ahora dice Jehová: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él?
Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Aquí vemos, ¿verdad?, cómo les dice: humíllense, arrepiéntanse de sus pecados, vengan a mí, búsquenme con ayuno y con todo su corazón, sinceramente. Y dice el versículo 14, el profeta Joel: quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él. ¿Qué tenemos que hacer en esta pandemia? ¿Qué tenemos que hacer en este tiempo? Ayunar, venir delante de Dios, abandonar nuestros pecados. Tal vez Dios quiera dejar tras de sí bendición, sanidad, liberación y no muerte, ¿verdad? Como hemos venido experimentando. El versículo 23, podemos ver, dice al versículo 25, dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Veamos, aquí está hablando de avivamiento, de gozo. Y dice el 23, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos. Es un avivamiento que viene sobre el pueblo de Dios. Dice el verso 24: las ceras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y dice: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros, ¿verdad? Vemos un avivamiento, una restauración de lo que el diablo se ha robado. Y el versículo 28 y 29 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, ¿verdad? Y dice el verso 30: y daré prodigios en el cielo y en la tierra. Aquí vemos un avivamiento. Dios les habla a través del profeta Joel que se arrepientan, que ayunen, y vendría un gran avivamiento, una gran restauración. El ayuno, cuando nosotros ayunamos, viene un gran avivamiento a nuestra vida. Ese es el propósito correcto para ayunar. Número 3, ayunamos en tiempos de crisis. Allá en el libro de Esther, capítulo 4, versículo 16, podemos ver, dice Esther, en el libro de Esther 4:16: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Si usted lee el libro de Esther, usted podrá darse cuenta que se había levantado una conspiración en contra del pueblo judío. Iban a ser exterminados, iban a ser eliminados. Podemos ver un hombre, ¿verdad?, que se había levantado en contra del pueblo de Dios, odiaba al pueblo de Dios este hombre, y había planeado una conspiración para matar a aquellos que fueran judíos. Pero cuando Mardoqueo, cuando Esther se enteraron, pusieron cartas en el asunto, pusieron manos a la obra, y una de ellas fue ayunar. La reina Esther tenía que entrar delante de la presencia de Dios, quería entrar delante de la presencia del rey, para interceder por su pueblo, para interceder por el pueblo judío, pero no le era permitido. No era el momento en que ella tenía que entrar, pero se atrevió. Pero para hacerlo, primeramente ayuno. Vea, aquí podemos ver un ayuno total de 3 días sin comer nada y sin beber nada, día y noche. Durante 3 días la reina, todos ayunaron, todo el pueblo judío. Fue una orden: vamos a ayunar todos.
¿Por qué? Porque ya leímos en Joel, tal vez Dios quiera dejar, cuando tú ayunas, Señor, tal vez tú quieras arrepentirte de este mal que viene y dejes tras de ti bendición. El ayuno nos ayuda en tiempo de crisis. El ayuno cambia las circunstancias del pueblo de Dios. Cambió allá en Esther las circunstancias del pueblo judío. Dios los libró porque una mujer, porque un hombre llamado Mardoqueo, una mujer llamada Esther, que amaba a Dios, que amaba a su pueblo, se levantó a interceder y estuvo dispuesta incluso a que el rey la mandara matar por atreverse a entrar en un momento en que no le era permitido. Pero para hacer eso en ese tiempo de crisis se puso a ayunar. También otro propósito del ayuno es para recibir revelación. Cuando nosotros ayunamos para buscar la dirección de Dios, la vamos a encontrar. Es necesario ayunar para conocer la voluntad de Dios. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Yo te invito a ayunar. Daniel, en el libro de Daniel, en el capítulo 10, podemos encontrar lo que dice la palabra de Dios. Daniel capítulo 10, versículo 2 y 3 dice: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, o sea, 21 días, ¿verdad? Y dice: no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hidekel. Y allí podemos ver cómo Dios le trae una visión. En el versículo 10 dice: y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a mis palabras que te haré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Y el versículo 14 dice: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Aquí vemos que Daniel se pone a ayunar, se aflige, entra en oración durante 3 semanas, y venía ya la respuesta, pero en el medio espiritual, en el ámbito espiritual, no se le permitía que la respuesta llegara. Así muchas veces nosotros estamos orando y no tenemos respuesta de Dios, porque en el medio espiritual el enemigo no quiere que tú te enteres, que tú conozcas la voluntad de Dios para tu vida, para esa situación que estás viviendo. A él no le conviene que tú conozcas la voluntad de Dios, porque de esa manera te tiene atado, te tiene oprimido. Pero aquí vemos que Daniel recibió la visión. Dice el verso 14: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. Le fue revelado a Daniel a través del ayuno. Por eso el ayuno, cuando tú quieres la dirección de Dios, necesitas ayunar. La siguiente razón por la cual nosotros ayunamos es para examinarnos a nosotros mismos. Sí, amada familia, la Biblia habla de un día de ayuno, el día de Yom Kippur, ¿verdad? El día de la expiación, un día de ayuno y oración. ¿Por qué tengo que ayunar? Para
para analizar mis motivaciones, mis propósitos, mis actitudes. ¿Por qué predico? ¿Por qué soy pastor? ¿Por qué voy a una iglesia? ¿Por qué leo la Biblia? Para entender mi proceder, mis palabras, mis pensamientos, ¿verdad? Y en Levítico capítulo 23, yo quiero leérselo. Capítulo 23 de Levítico, versículo 27, dice: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. A los 10 días de este mes, dice, sería día de expiación, un día de ayuno, ¿verdad? De santa convocación, está en la Biblia, un día en que el pueblo de Dios tenía que ir y limpiar sus pecados, inspeccionar qué había en su corazón. El salmista lo hacía. Salmo 35, verso 13 dice: pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. También en el Salmo 26:2 dice: escudriñame, oh Yahweh, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Salmo 26, versículo 2, ¿verdad? Escudriñame, dice, oh Jehová, pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. El ayuno nos ayuda a examinarnos, ¿verdad? Allá en Proverbios capítulo 4, versículo 26 dice: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Necesitamos, cuando necesitas saber qué hay dentro de ti, cuando necesitas saber tus motivaciones, si estás caminando rectamente en oración, rectamente en la vida cristiana, tú necesitas ayunar. Y la siguiente razón por la cual ayunamos, ¿verdad? Ayunamos para obtener la victoria sobre nuestros enemigos, para obtener la victoria sobre nuestros enemigos, ¿verdad? Allá en Jueces capítulo 20, versículo 18 al 35 podemos leer. Jueces 20 del 18 al 35, ahí podemos ver una historia, ¿verdad?, bíblica, donde el pueblo de Israel es atacado por una tribu, la tribu de Benjamín, y para poderlos derrotar, ellos se ponen en ayuno. Para el pueblo de Dios poder vencer a la tribu de Benjamín, se ponen a ayunar, ¿verdad? Y el Señor les da la victoria sobre sus enemigos. La séptima razón que podemos encontrar acerca del ayuno, el propósito del ayuno es para obtener dominio propio. Todos necesitamos dominio propio. En Mateo capítulo 4, el Señor Jesús fue y ayunó 40 días y 40 noches, y al final de su ayuno viene Satanás a tentarlo, y podemos ver que él tuvo dominio sobre su cuerpo físico, sobre sus necesidades físicas. También el diablo lo llevó, ¿verdad?, a un lugar muy alto, ¿verdad?, y le mostró todos los reinos de los cielos y se los iba a entregar. Y dice Jesús, ¿verdad?, que, o más bien dice la palabra de Dios, que Jesús lo reprendió, pudo ser fuerte ante la tentación. Él sabía que Él era el rey. Jesús es el dueño, es el rey de este mundo, Él es el rey de todo el mundo, pero Él sabía que no era el momento de tomar el lugar, de tomar el control, ¿verdad? Y aunque Satanás se lo estaba ofreciendo de una manera fácil, ¿verdad? A veces nosotros tomamos los caminos fáciles, ¿verdad? Jesús pudo haber tomado el camino fácil a ser el gobernante del mundo y haberse postrado ante Satanás y que Satanás le diera todo el mundo, pero Jesús estuvo fortalecido. Jesús, a través de ese ayuno, pudo traer ese dominio propio a su vida. Sabemos que Jesús era Dios, pero Él tenía que tomar dominio como hombre,
como ser humano, ¿verdad? Y ahí vemos que es en Primera a los Corintios. Quiero que lo leamos, primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 12, dice el apóstol Pablo: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. El cristiano que quiere tener dominio propio sobre sus emociones, sobre su carácter, quieres tener dominio propio en tu vida, necesitas ayunar. Jesús ayunó 40 días y 40 noches y esto le dio fortaleza para vencer en el día de la prueba, en el día de las luchas, para tener dominio propio. Tú y yo, el apóstol Pablo decía: no me dejaré, todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de ninguna cosa. Tú y yo necesitamos ayunar para que el dominio propio se aumente en nuestra vida, para tener control sobre nuestros sentimientos, sobre nuestras emociones, sobre nuestro carácter, sobre cada área de nuestra vida. Y podemos seguir hablando de los propósitos del ayuno. El siguiente propósito es para humillarnos delante de Dios. Segundo libro de Crónicas en el Antiguo Testamento, segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice la palabra de Dios: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, ¿verdad? Si el pueblo de Dios se humilla delante de él, si ayunamos, cuando tú ayunas, habla de humildad, de humillación, te estás humillando delante de Dios, ¿verdad? ¿Por qué nos necesitamos humillar, verdad? Porque hay pecado en nuestras vidas, dice, pero si tú te humillas, si tú ayunas, dice, yo sanaré tu tierra y perdonaré tus pecados. Aquí vemos que muchas veces a través de ayunar seremos sanados, pero no solamente seremos sanados, sino principalmente seremos perdonados, ¿verdad? Pero esto, les decía yo, no es torcerle la mano a Dios cada vez que ayunas para que alguien sane. No significa que va a sanar, significa que estás yendo a la voluntad de Dios. Le decía yo, Dios no está obligado a hacer lo que nosotros queremos. Él es soberano y Él hace su bendita y perfecta voluntad. Y muchas veces usted podrá ayunar por algún enfermo, pero si no es la voluntad de Dios, esa persona no sanará. Pero aquí habla, ¿verdad?, acerca de que si el pueblo de Dios se humilla verdaderamente, se aparta de sus pecados, entonces podrá venir el perdón de los pecados y la sanidad de la tierra. El ayuno es poderoso. El ayuno, ¿verdad? Cuando usted está ayunando, algo poderoso surge en su vida, el poder de Dios. Usted se fortalece en el poder de Dios. Y otra razón por las cuales ayunamos, lo podemos ver aquí, es para ser sensibles al Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Para ser sensible al Espíritu Santo de Dios, para que el Espíritu de Dios tome control sobre mi alma y sobre mi carne. Allá en Segunda de Crónicas, también en el libro de Segunda de Crónicas, pero ahora en el capítulo 20, en el versículo 3 dice: entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y el versículo 6 al 8 podemos leer así: dijo Jehová, Dios de nuestros padres: ¿no eres tú Dios de los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre?
y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada, o castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás, ¿verdad? Necesitamos ayunar para que podamos ser sensibles a la palabra de Dios, ¿verdad? Y vamos a ver la siguiente razón. Nos estamos acercando al final de los propósitos, y la siguiente razón es para que Dios nos libre de nuestros enemigos, ¿verdad? Para ser librados de nuestros enemigos. Y vamos a Esdras una vez más, allí al libro de Esdras, capítulo 8, en el versículo 23. Ya leímos el versículo 21, ahora vamos a leer el versículo 23. Dice: ayúdanos pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio, ¿verdad? Ellos ayunaron, Esdras y el pueblo que estaba con él ayunaron. Dice: ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio, ¿verdad? Entonces ellos fueron en ayuno para ser librados de sus enemigos. Iban a hacer un viaje desde Babilonia hasta Jerusalén, pero en el camino ellos sabían que había muchos peligros, había muchos enemigos del pueblo de Dios. El pueblo de Dios siempre se ha caracterizado por tener muchos enemigos, y en el camino había enemigos, pero Esdras proclama, convoca un ayuno para ser librados de sus enemigos. Entonces nosotros podemos ayunar para ser librados de nuestros enemigos. Y la última razón, o el último propósito por el cual nosotros podemos ayunar, tal vez haya más propósitos, pero estos son los principales para que Dios nos dé gracia. Sí, amada familia, para hallar gracia ante las demás personas. Nehemías capítulo 1, si tú vas a Nehemías capítulo 1, versículos 4 al 6 y versículo 11, podemos leer de esta manera. Del 4 al 6 dice así: cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tus siervos, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. Ahí vemos cuál es la oración, pero él está en ayuno, y en el versículo 11 podemos ver la respuesta. Dice: te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey, ¿verdad? Vemos que Nehemías se está preparando, ¿verdad? Para entrar con el rey, para ir a hablar con él, que los permitiera ir a su pueblo. Se pone a ayunar cuando él sabe que en Jerusalén están derribadas las murallas, la gente está padeciendo, y él se duele en su corazón por su pueblo, y viene y se pone a ayunar juntamente con la gente para que vayan delante del rey. Ellos están cautivos todavía en Babilonia, pero él viene, ¿verdad?, en el imperio persa, y viene y ayuna y ora para que Dios le dé éxito. Dice ahí, si tú lees, dice: y ahora hallemos buen éxito, tu siervo halle buen éxito delante de aquel varón, delante del rey. Lo que Nehemías iba a pedir,
que el rey los dejara salir a reconstruir Jerusalén. Y si usted lee más adelante, el rey les dio todo lo necesario para poder salir, pero necesitamos ayunar. Usted va a ir a hablar por un trabajo, usted va a ir a hablar con una persona, ¿verdad? De autoridad, un líder, y usted tiene miedo, tiene temor, usted tiene que ayunar. Y quiero darle por último los beneficios del ayuno. El ayuno, cuando tú y yo ayunamos, obtenemos también beneficios. Número uno, podemos ver que nos abre el entendimiento, ¿verdad? Nos da visión, nos ayuda a saber qué hacer, nos prepara para tomar el camino correcto. Dice Esdras 8:21, y publiqué ayuno allí junto al río para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes, ¿verdad? Cuando tú ayunas, ¿verdad? Tu entendimiento es abierto de cómo hacer las cosas, cuál es la mejor manera, el mejor método de hacer las cosas para tomar buenas decisiones. Y el segundo beneficio es que debilita nuestra carne, amada familia, y fortalece nuestro espíritu. Usted y yo necesitamos debilitar más la carne y fortalecernos más nosotros, ¿verdad? Juan el Bautista decía: es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Necesitamos debilitar la carne. La carne no quiere dejar de comer, la carne quiere seguirse desvelando, la carne no quiere leer la Biblia, pero nuestro espíritu tiene hambre de su palabra. Entonces el ayuno debilita tu carne, debilita esa carnalidad que hay en nosotros y fortalece el espíritu, pero necesitamos pagar el precio. El Salmo 109, versículo 24, Salmo 109, versículo 24 dice: mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno y mi carne desfallece por falta de gordura. Aquí vemos que el salmista ayunaba para debilitar su carne, debilitaba él su carne. El ayuno nos ayudará a combatir nuestro ego, a combatir nuestro pecado, ¿verdad? Si tú estás batallando con un pecado, lo que necesitas es ayunar. Nos ayudará a combatir los problemas emocionales, ¿verdad? Hay problemas emocionales en nuestra vida que no han sido resueltos. El ayuno nos ayudará. También nos ayuda a combatir los problemas sexuales. Si tú tienes problemas con la pornografía, tienes problemas con el adulterio, con la fornicación, lo que tú necesitas es ayunar, ¿verdad? Problemas psicológicos a través del ayuno, ¿verdad? Problemas de personalidad, ¿verdad? No podrás vencer, amada familia, amado amigo, no podrás vencer sin el ayuno. El ayuno es importante. Jesús allí en Mateo capítulo 4 pudo vencer después de que pasó un ayuno, ¿verdad? Y la siguiente razón o el siguiente beneficio es que el ayuno rompe el poder del diablo y del pecado. El ayuno, cuando tú vienes a ayunar, rompe los efectos del pecado, ¿verdad?, sobre nuestras vidas. Deuteronomio capítulo 9, versículo 18 y 19 lo dice. Hablando Moisés, ¿verdad? Dice: y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches no comí pan ni bebí agua. Fíjese cómo fue el ayuno de Moisés, un ayuno total. No comí pan ni bebí agua, 40 días y 40 noches. A causa de todo vuestro pecado que habíais cometido haciendo el mal ante los ojos de Jehová, para enojarlo, porque temía a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. Fíjese, Moisés
se pone a ayunar después de que el pueblo de Dios había pecado, habían encendido la ira de Dios y él decide ayunar 40 días, 40 noches sin agua, sin alimento. Y aún Dios dice, aún Dios lo escuchó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ayuno rompe el poder del pecado, también rompe el poder del diablo. El siguiente beneficio es que mueve la mano de Dios. El ayuno mueve la mano de Dios y vemos una historia allá en Jonás. Jonás, ¿verdad? Está allá en los profetas, ¿verdad? En los profetas podemos encontrar el libro de Jonás, ¿verdad? En el capítulo 3, usted busca ahí en su Biblia, Jonás, capítulo 3, versículos 5 al 10, se lo quiero leer, dice la bendita palabra de Dios: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Aquí vemos una vez más un ayuno, ¿verdad? Sin agua, tampoco sin alimento, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus caminos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Porque el ayuno, amada familia, mueve la mano de Dios. Aquí vemos que Nínive iba a ser destruida, pero ellos se pusieron a ayunar, se humillaron, se arrepintieron de sus pecados. Hay gente que piensa que puede seguir pecando, pero ayuna, y ese es el ayuno incorrecto. Cuando tú quieres torcerle la mano a Dios, ayunas, no dejas de ser un pecador, sigues siendo la misma persona que eres y no quieres apartarte de tu mal camino, pero quieres que Dios haga algo por ti. Y ese ayuno es incorrecto, ese ayuno no sirve, ese ayuno no es contestado. Y en Hechos capítulo 10, Hechos en el Nuevo Testamento, capítulo 10, verso 30 y 31, dice: entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios, ¿verdad? Porque la mano de Dios, o más bien el ayuno, mueve la mano de Dios. Y quiero terminar con 3 beneficios más que encontramos en la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando tú ayunas, demuestra los malos hábitos, los pecados, las malas actitudes que no vemos a simple vista, ¿verdad? Dios saca a la superficie ciertos aspectos de nuestra vida que no han sido resueltos. Cuando tú ayunas, tu alma, tu espíritu se purifica. El ayuno en sí, amada familia, es para hacer morir la carne, para hacer morir el pecado en tu vida. No ayunamos para torcerle la mano a Dios y nos favorezca. Ayunamos para que Él viva más en nosotros. El ayuno también te ayuda que tu espíritu sea disciplinado en tu relación con Dios y te ayuda a someterte a Dios. Ya vimos que el ayuno es una disciplina del cristiano, es algo que el cristiano constantemente debe de estar realizando. Y por último, el ayuno te ayuda a alcanzar tu máximo potencial en tu vida cristiana. Hay cristianos que no han alcanzado y no alcanzarán el máximo potencial en su vida cristiana
porque no ayunan, porque no están dispuestos a sacrificar un día de comida, 2 días de comida por Dios. A veces eso revela que nuestro corazón ama más la comida que a Dios, que hay un ídolo en tu corazón, que hay un ídolo en tu vida llamado comida, llamado alimento, y que es más importante que tu relación con Dios. Pero cuando tú empieces a ayunar, te darás cuenta de los grandes errores y pecados que hay dentro de nosotros. El Espíritu Santo te los revelará y te ayudará, ¿verdad?, a ser disciplinado en tu vida cristiana. Te ayudará también a alcanzar el potencial. Cosas grandes sucederán cuando tú ayunas, cuando yo ayuno, cuando nosotros ayunemos. Cosas grandes sucederán en la familia, cosas poderosas sucederán en la iglesia, cosas poderosas sucederán cuando el pueblo de Dios se ponga a ayunar, cosas poderosas pasarán en la ciudad y en el país. Yo le invito en esta hora, yo le invito que a partir de hoy usted busque, tal vez usted diga, ¿cuándo, pastor? Tal vez a partir de hoy usted tome la decisión de ayunar en la semana y de experimentar esta gran bendición que es ayunar, de los beneficios que usted obtiene cuando ayunamos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos aprendido que nuestras armas, Señor, las armas de nuestra milicia no son carnales, Señor, sino espirituales, sino poderosas en Dios. Ahí tenemos, Señor, el ayuno. Es poderoso, Padre, cuando hacemos un ayuno correcto, cuando hacemos de la manera correcta, con las motivaciones correctas, con los propósitos correctos, Señor, no con el propósito de torcerte la mano y que hagas lo que nosotros queremos, Señor. Vivir en pecado, vivir en desobediencia, pero cuando ayunamos queremos que se respondan nuestras peticiones, Señor, sino al contrario, que podamos, Señor, a partir de hoy contemplar en nuestra vida, Señor, para vivir y alcanzar, Señor, el máximo potencial en nuestra vida cristiana. Oh, si ayunáramos, Señor, si tu pueblo se humillare y se apartare de sus malos caminos y se arrepintieran y buscaren tu rostro, tú oirías desde los cielos y perdonarías los pecados y sanarías su tierra, Señor. Y un gran avivamiento vendría a la vida de cada cristiano y de cada familia, Señor. Aún los demonios no podrían con nosotros. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra y no oidores olvidadizos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Dios le bendiga. Nos vemos la próxima semana con una palabra más. Queremos invitarle que nos siga, que siga estas transmisiones, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Dios le bendiga, Dios bendiga su hogar. Si usted está enfermo, oramos porque el Señor le sane, le restaure. Si usted está triste, si usted está enojado, vaya delante de Dios. Si usted no es salvo, si usted no le ha entregado su vida a Cristo, hoy es el día de salvación. Venga delante de Él y ríndale su vida, pídale perdón por sus pecados y entréguele su vida a Cristo y su vida cambiará. Dios le bendiga, nos vemos la próxima semana.